Gloria a Dios, aleluya. Yo estuve leyendo y escuchando la palabra de Dios, aleluya, específicamente en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, donde habla de Elías y la viuda de Sarepta. He encontrado varias cosas profundas en ese pasaje bíblico, en esa cita. He encontrado varias cosas como la siguiente que le voy a estar mencionando. Son cosas profundas que nos pueden ayudar tanto en el ámbito espiritual como en lo cotidiano. Gloria a Dios, aleluya. Traté de no irme a la ligera, sino de estudiar esa parte, sino de mantener el equilibrio en cuanto al estudio de ese pasaje, de esa cita bíblica, siempre y cuando para la edificación de todos nosotros, en el nombre de Jesús, siempre para la edificación, para el beneficio, como le acabo de decir, espiritual y material, amén. Gloria a Dios. Soy su hermano José Aníbal Cuello y quiero compartir este alimento espiritual que sé que le va a hacer de bien en todos los sentidos, al prestar atención a esto que voy a estar mencionando. Por ejemplo, en primer lugar, cuando el profeta Elías surge, nos damos cuenta que es un momento que surge un eje del mal. ¿Cuál es ese eje del mal? Un eje que está fusionado con otro eje, pero los dos ejes conforman un solo. ¿A qué me refiero con eje del mal? Ese eje del mal se llama Acab, el rey Acab, y su esposa Jezabel. Si usted analiza, Jezabel proviene de una familia que aún el papá de Jezabel tiene un nombre de Baal. Proviene de una familia hechicera, proviene de gente que vienen de la profundidad de la brujería, de la parte más profunda de la brujería. Un rey de Israel, al hacer eso, automáticamente está violando las leyes de Dios, porque Dios le dice que al pueblo de Israel en sus leyes que no se metan para ese lado. O sea, que con ninguna nación de la que están a su alrededor que se junten para tener matrimonio. ¿Qué pasa? Un eje del mal es Acab, poniéndolo así. Entonces, como un imán que atrae a otro, pues entonces él se inclina a otro eje del mal que es aún peor. Es como si los demonios que están en Acab se conectaran en el mundo espiritual y buscaran a Jezabel. O los demonios que están en Jezabel y los dos se casan. Gloria a Dios, aleluya. En este caso vemos que al momento de surgir este eje del mal, Dios también levanta un eje del bien o una columna del bien. Amén, aleluya. Dios levanta un rayo del bien que se llama el profeta Elías. ¿Qué sucede? Cuando el profeta Elías surge, declara una palabra, que es que no va a llover por 3 años y medio. En medio de ese lapso de tiempo, de los 3 años y medio, Dios le dice, vete al río. En el río, tú estarás tomando agua del río, te van a sustentar unos cuervos, algo milagroso. Así como vemos que pasan cosas negativas entre Acán y Jezabel, empiezan a surgir cosas. O no que empiezan a surgir, porque ya hubiesen surgido con el profeta Elías muchísimas cosas, supongo. Porque en una vida espiritual de una persona del nivel de Elías, desde pequeño, aún desde el vientre, Dios empieza a hacer cosas espirituales positivas. ¿Qué pasa? Que vemos algo milagroso y es que los cuervos empiezan a llevarle comida 2 veces al día al profeta Elías. En algo que me enfoco, que quizá usted diga, bueno, varón, no se meta por ahí, pero lo voy a tocar. Por eso dije algo espiritual y cotidiano. Por ejemplo, esta parte donde
Elías comía pan y carne 2 veces al día, no puede llevarlo nosotros en nuestra vida cotidiana a comer pan y carne 2 veces al día. ¿Por qué? Porque la carne de aquel tiempo y el pan de aquel tiempo no se puede comparar al pan de ahora. Ahora mismo hay químicos y hay cosas, por ejemplo, que le pueden hacer daño a nuestro cuerpo si nosotros no manejamos de esa manera. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que Elías es un hombre de Dios. Mira cómo van surgiendo cosas en su vida poderosa. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros somos personas de Dios, somos gente grande y muchas veces ni siquiera nosotros mismos lo sabemos, ni siquiera nosotros lo conocemos. Y si nosotros mismos no conocemos eso muchas veces, aún viendo la maravilla que Dios hace a través de nosotros, no podemos esperar a veces que otra persona lo reconozcan. Aunque a veces, en dadas ocasiones y en dadas personas, reconocen, hay un reconocimiento de que nosotros somos gente de Dios. Y otras personas ven en nosotros cosas que aún nosotros no vemos. Pero en este caso, vemos que más adelante, por ejemplo, después que se seca el río, que dura cierto tiempo, por la sequía que salió de la palabra del profeta Elías. O sea, esa palabra aleluya no salió de cualquier hombre. Por eso que digo que ya Dios hubiese tratado fuertemente con Elías, aunque la Biblia no diga específicamente cómo fue que trató. ¿Qué pasa? Que el cielo está cerrado. El arroyo se seca. Ya Elías no puede seguir comiendo pan porque no hay agua para el beber. Yo supongo que él tiene sed. Él va por mandato de Jehová a la casa de la viuda. La viuda tiene un hijo. La viuda tiene un poco de comida, un poco de aceite y un poco de harina. ¿Qué pasa? Que si nos damos cuenta, Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. En este pasaje bíblico, lo que sustentó, lo que no dejó que esas personas mueran, fue pan. Pero la viuda tenía aceite con qué moldear el pan, con qué cocer el pan. Si nos vamos un poquito profundo aquí, el aceite es la unción, lo que representa la unción en la vida de un cristiano. Y el pan significa Jesucristo. O sea que para usted digerir a Cristo, para usted tener a Cristo por dentro, usted tiene que tener por lo menos un poquito de unción, para que Jesucristo pueda manejarse dentro de usted de una manera sobrenatural, le pueda hacer bien por dentro. Aunque Jesucristo no le va a hacer mal a nadie, voy a especificar: Jesucristo le da el pago a cada quien. Si usted siembra algo bueno, pues tendrá algo bueno. Si tendrá algo malo, pues recibe algo malo. Usted recibe lo que usted se merece, lo que usted siembra, eso cosecha. Por eso Él es justo. Amén. Pero ¿qué pasa? Que la unción es quien le ayuda a usted a poder, aleluya, materializar a Cristo dentro de usted. Gloria a Dios. Dijo Pablo: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesucristo no puede vivir en Pablo si no tiene por lo menos una mínima cantidad de unción. ¿Y cómo comprobamos que Pablo tenía unción? Pues Pablo, por ejemplo, cuando llega a la isla, creo que la de Malta, cuando está recogiendo las hojas que prenden un fuego, se sale una culebra, una víbora venenosa, lo muerde en una mano. Todo el mundo está pensando que Pablo se va a morir, pero Pablo no se muere. ¿Qué significa eso? Que Pablo no estaba ungido. Nadie, por ejemplo, que no tenga esa unción como la que tenía Pablo, que lo pique una víbora de esa magnitud como la que se explica ahí en ese pasaje, queda vivo. Entonces, una gente que dice: no vivo yo, sino Cristo vive en mí, da a demostrar que tiene una unción terrible, una unción poderosa. Gloria a Dios. Pero entonces, en este caso, la viuda vive solo con su hijo, por ejemplo, en una casa. Quiere comer un poco porque ya se va a morir, por ejemplo. O sea, la esperanza de ella es morirse. Pero ¿qué pasa? Que Jesucristo dijo que el que comiere de mi pan
no tendrá, aleluya, hambre jamás. Y el que bebiere de mi sangre no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Cuando esta mujer, aleluya, come el pan que no es común, gloria a Dios. Y no me refiero al pan de la proposición, sino el pan que le fue dado por el Dios que mandó a crear el pan de la preposición, gloria a Cristo. Entonces, cuando la persona, como esa viuda, choca, aleluya, tiene un contacto con el hombre de Dios, ¿qué sucede? Que esa mujer definitivamente tiene un cambio en su vida. ¿Qué pasa? Cuando esa mujer tiene un cambio en su vida, el cambio empieza de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos paso a paso. Esa mujer, en primer lugar, conoce a un hombre de Dios que nunca lo hubiese visto en su vida. Quizás lo hubiese escuchado mencionar, pero vamos a entender por qué más adelante nunca lo hubiese conocido en su vida, según el análisis. Bien, ¿qué sucede? Ella, la esperanza que tiene es que muera ella y que muera su hijo. El profeta le pide eso que puede evitar que ella se muera y que muera su hijo. ¿Qué pasa? Cuando el profeta le pide eso, ella no se niega. Gloria a Dios. O sea, prácticamente obedeció porque lo hizo. De una manera o de otra lo hizo. ¿Verdad? Que es lo importante. Hizo la comida para el varón de Dios. ¿Qué pasa? Que el varón de Dios le da una palabra. El varón de Dios le dice que el aceite no disminuirá ni la harina escaseará. Prácticamente viene siendo lo mismo o aparenta ser lo mismo, pero tiene palabras diferentes, por lo cual no es 100% lo mismo lo que está diciendo Elías. Por ejemplo, disminuir, que el aceite no disminuya, por ejemplo, es que por más que le saque, no va a disminuir, ¿verdad? Se va a quedar ahí al mismo nivel, vaya donde vaya, al mismo nivel. Ok. Puede ser, por ejemplo, que justamente en el día que se cumpla la profecía de que llueva, el aceite se ha acabado ese día justamente. O sea, que un día antes esté todo el aceite ahí, pero justamente el día que llueve se acaba todo el aceite. Pero ya cuando hablamos de que la harina no va a escasear, ya esto se refiere a otra cosa. Se refiere, por ejemplo, a que cuando, aleluya, mientras ella esté sacando harina, si la harina está, por ejemplo, en 10 libras, no va a bajar a 9.9. No, en esta parte se iguala al aceite. No va a bajar en el transcurso, por ejemplo. Mientras dure la sequía, no va a bajar el nivel de la harina, ni tampoco del aceite. Pero aquí, como estamos hablando de la harina, por ejemplo, esta palabra se refiere a escasear, a que cuando llegue el día de la lluvia, la harina empezará a disminuir en ese momento. No como el aceite, que se puede agotar justamente todo ese día. La harina no, la harina, al ser la palabra escasear, no disminuir, por ejemplo, se refiere a que empezará a escasear ese día hasta que ella encuentre con qué sustentarse, aparte de la harina. O sea, que no es, por ejemplo, que se le va a acabar la harina porque empezó a llover, pero entonces si duró 3 días de lluvia que ella no puede salir a buscar comida, pues entonces se va a morir de hambre ahí porque no tiene que comer. Se va a poner en un rincón ahí, como estaba esperando antes de que llegue la harina, y morirse definitivamente, como iba a pasar anteriormente. No se refiere a eso. Se refiere, como les acabo de decir, a que la harina estará disponible aún habiendo lluvia hasta que encuentre qué comer, solo que irá disminuyendo
cuando comience la lluvia, gloria a Dios. Entonces, tenga en cuenta algo, o tengamos en cuenta, la unción en nuestra vida llega a un nivel, y la presencia de Cristo también, tenga en cuenta esto, llega un tiempo que estamos muy llenos, de Dios, que sentimos que nada nos quita esa unción, un nivel, no sé cuánto lo han experimentado, que sentimos que por más viento, por más marea, por pase lo que pase, que nada nos baja de ese nivel espiritual. Nada nos quita esa presencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que llega un tiempo. Hay un día que comienza la cosa a declinar. No es, por ejemplo, específicamente porque usted peque, porque usted haga lo malo, no. Sino porque llega ese tiempo, es porque llegó ese tiempo. ¿Qué usted debe de hacer en ese tiempo? Si usted ve que la unción suya empezó a menguar o quiere menguar, no la deje menguar. Procure buscar más unción en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra. Gloria a Dios. Entonces, tiene que tratar de mantener esa harina y esa unción para que Cristo se pueda seguir manifestando en su vida. No la dejemos escasear, gloria a Dios. No dejemos que el pan de vida escasee en nuestra vida. El pan de la preposición, el pan sagrado que estaba en el templo, era un pan que estaba ahí por un momento, pero después, aleluya, ese pan había que cambiarlo. Usted sabe cómo Dios te lo llamó, usted sabe la unción que Dios le da a usted, usted sabe cómo Dios se maneja a usted, yo sé cómo Dios se maneja conmigo. Amén. Dios te lo puede usar sanando con una unción, aleluya, sanando enfermos, y Dios me puede usar a mí con una unción, aleluya, con palabras que el que oiga, aleluya, se puede, aleluya, puede venir a Cristo. Aunque también usted también o cualquier otra persona, a donde voy es que Dios nos usa de diferente manera. La unción que tenemos cada uno se obtiene, aleluya, mediante ayuno de oración, pero hay otras cosas que la complementan, que las hacen diferente en cierto sentido. Gloria a Dios. O la hace diferente para las utilidades, para lo que sirven según nuestro llamado. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué sucede? Que este es un principio. La unción llega a un momento de declinación, el cual no debemos dejar que baje. Pero ¿qué pasa? Que hay una señal. Hay una señal. Cuando la unción empieza a declinar, es porque bendición cae del cielo. El agua significa la vida. Cuando cayó el agua, empezó la vida. Y empezó a disminuir la unción. Gloria a Cristo, aleluya. O sea, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Cayó la vida, llegó la vida, disminuyó la unción. ¿Cómo así? Lo que pasa es que hay bendiciones grandísimas, gigantescas, que no tienen que ver en nada o casi nada con otras bendiciones, gloria a Dios. O sea que Dios le va a dar cosas a usted, que usted la va a recibir, pero no puede dejar que otras bendiciones, como la unción, se vayan. Por ejemplo, usted es una persona de Dios, una persona que le pone la mano a un enfermo, por ejemplo, y se sana. Usted fácilmente consigue un trabajo que le van a pagar muchísimo dinero. Eso viene siendo como una lluvia de bendición, ¿verdad? Mensual usted va a ganar con qué usted empezar a hacer una casa, terminarla, con qué poner negocio, con qué comprar un vehículo. Pero ¿qué pasa? Que si usted solamente se enfoca en eso, la unción, usted va a dejar que se agote. El aceite que hay en usted, el pan que hay en usted se puede agotar. Si usted solamente se enfoca en una bendición y descuida la otra. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Que la lluvia empezó a caer en el tiempo de Elías. Ok, el hijo se le muere. La mujer va corriendo donde el profeta Elías y le dice que si él fue para allá, para acordarle todas sus iniquidades. Iniquidades viene siendo, o es literalmente, irregularidades. Eso es, por ejemplo, algo que está desequilibrado. Y ella le pregunta al profeta que si él viene para recordarle sus iniquidades pasadas.
O sea, que ella era una mujer que no andaba bien en el pasado. Y a pesar de Dios haber hecho multiplicar esos alimentos y haber, aleluya, hecho cosas grandes a través de Elías, y haber pasado ese lapso de tiempo, ella conociendo al varón de Dios, ella lo conocía como persona, pero no como hombre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se muere el niño, mire cómo ella viene donde él, y después que Dios lo liberta, el niño a través de él, es que ella dice que ahora conozco que eres varón de Dios. Y como que la palabra de Dios está en tu boca, algo así, fue que dijo. Entonces esto nos da a entender de que hay personas que por más que Dios la use delante de otro, nunca ese otro va a reconocer que Dios está en esa persona, a menos que vean cierto nivel de manifestación de Dios. Entonces, ¿qué nos da a entender eso a nosotros como identificándonos como personas de Dios? Siga dejándose usar por Dios, aunque a quien usted le ministre, a quien usted ayude, a quien usted le salve la vida, a él o a ella y a su familia y a sus hijos, etcétera, no lo reconozca. Siga dejándose usar por Dios, gloria a Cristo. Siga dejándose manejar por Dios. Dios cumplió su misión con esa persona, pues deje que Dios siga cumpliendo misión con otra persona y en otra área. Que surja un problema con esa persona que ya Dios le ministró en cierto tiempo y que recurra a usted, pues claro que sí, debe estar disponible o debemos estar disponibles para ayudarle, pero, como dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Dios trató con esa mujer, ok, pues gloria a Dios. Dios obra. Pero no es que usted se va a pasar toda su vida, por ejemplo, alrededor de esa mujer donde Dios quiere hacer cosas grandes con usted en otros lugares. Y tenga en cuenta que en ese pasaje bíblico una mujer, pero nuestra vida puede ser otra cosa. Que nosotros nos estemos aferrando a algo, por ejemplo, algo que entendamos que como fue Dios que nos mandó para que nos manejemos en eso, en esa área o con eso, entonces nos acomodemos ahí y ahí nos quedemos. No. Dios se maneja con nosotros por medio de etapas que tienen caducidad de tiempo también. Usted está en un lugar, Dios lo usa a usted se maneja en ese lugar, Dios lo usa en ese lugar, pero llega un momento en que Dios lo quiere usar a usted de otra manera y en otro lugar, con otra persona, y así sucesivamente. No solamente es para que usted se estanque en un solo lugar, gloria a Dios. Pero para eso debemos de tener el pan y la harina dentro de nosotros, gloria a Dios. Y reconociendo que a pesar de que alguien haya tenido la unción y el pan de vida dentro de ellos, gente de la iglesia, por ejemplo, como la mujer comió, así como la mujer comió y no reconoció que él era el hombre de Dios hasta cierto tiempo, no solamente gente impía van a dejar de conocer quiénes son o quiénes somos ciertas personas dentro de la iglesia. Aún en la iglesia, hermanos de la iglesia, no van a entender quién es usted, aunque usted tenga una unción que levante muertos. Gente que tienen a Dios por dentro no lo van a conocer a usted, no van a saber quién es usted. Que a pesar de que vean varias evidencias, son gente que van a necesitar, por ejemplo, como el apóstol Tomás, que no se conformó con ver los hoyos de los clavos en la mano de Cristo, sino que dijo que él tenía que ir a ponerle la mano a esas cicatrices para él comprobar que era Jesucristo. Hay gente que son así, que van a querer que Dios lo use a usted, van a querer que Dios, aleluya, haga descender rayos del cielo a través de usted para poder creer en usted, aún viendo cosas que Dios hace a través de usted. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso solamente se define con una palabra o con una oración.
seguir cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Gloria a Cristo. Cumplir el propósito de Dios en nuestra vida como lo hizo el profeta Elías. El profeta Elías no se detuvo ahí. Él siguió más adelante. Siguió, aleluya, golpeando el eje del mal que estaba compuesto por Acab y Jezabel, que luego se fue fortaleciendo ese eje con los profetas de Baal, los profetas de Acera y toda esa gente que le seguía, todo lo que iban a los montes altos a orarle a Baal y a todos esos demonios, fortalecían ese eje del mal. Pero ¿qué pasa? Que Elías estaba ahí para contrarrestar eso. Como instrumento de Dios, como instrumento usado por Dios para contrarrestar ese mal, esa tiniebla. Entonces, debemos de dejar que Dios nos use conforme a su voluntad y no estancarnos, no siguiendo nuestro modo de pensar solamente como que hasta aquí llegamos. No, no, no. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Solamente debemos de dejarnos guiar por Dios. ¿Por qué? Dice la palabra, creo que es en Hechos capítulo 1 verso 8, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Dios les bendiga grandemente.